Y si te dijera que la Biblia, además de ser el libro más leído de la historia, es también uno de los más enigmáticos, contradictorios e incluso oscuros, no importa si eres creyente o no. Este texto milenario ha guiado civilizaciones, provocado guerras, consagrado imperios y al mismo tiempo ha sembrado dudas profundas. ¿Sabías que en ninguna parte se dice que fueron 3 los Reyes Magos? ¿O que hay historias sobre ángeles que parecen más sacadas de una película de terror que del cielo? Hoy descenderemos por el iceberg de la Biblia, desde lo curioso hasta lo absolutamente inquietante. Pero ten cuidado, cuanto más abajo vayas, más difícil será mirar este libro con los mismos ojos. Te invito a orar conmigo antes de seguir este viaje. Señor, ilumina nuestro entendimiento para que podamos ver con claridad y recibir tu verdad. ¿Quieres compartir tu oración o reflexión? Déjala en los comentarios. Tu voz puede ser luz para alguien más. Nivel 1. Curiosidades que pocos notan. El nacimiento de Jesús. ¿No fue como te lo contaron? Cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, la imagen es casi universal. Un pesebre humilde, María y José atentos, y los 3 Reyes Magos que llegan con regalos preciosos. Es una escena tan grabada en nuestra mente que cuesta imaginarla de otra manera. Pero la realidad bíblica es mucho más sorprendente y a la vez menos concreta. En los Evangelios no se menciona en ningún momento que fueran 3 los Reyes Magos. Lo único que dice el texto es que unos sabios, sin especificar número, llegaron del oriente y que llevaron 3 tipos de regalos: oro, incienso y mirra. Esto abre la posibilidad de que fueran 2, 5 o incluso más visitantes, pero la tradición ha fijado el número en 3 simplemente por la cantidad de obsequios. Además, estos visitantes no estuvieron presentes en el momento del nacimiento. Según el Evangelio de Mateo, los magos llegaron mucho después, quizá hasta 2 años más tarde, buscando al niño Jesús en Belén. Es decir, la escena clásica con los Reyes Magos, al lado del pesebre, no está en el texto bíblico original. Pero hay más. La fecha misma del nacimiento de Jesús no está en la Biblia. La celebración del 25 de diciembre fue una decisión posterior de la Iglesia, adoptada siglos después para coincidir con festividades paganas relacionadas con el solsticio de invierno, buscando facilitar la conversión y adaptar las costumbres. Esto plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Cuántas otras tradiciones que hoy damos por hechas, desde rituales hasta fechas y símbolos, en realidad no tienen fundamento directo en la Biblia? ¿Qué otros detalles esenciales podrían ser producto de interpretaciones, tradiciones o adaptaciones históricas, y no de hechos concretos? Nivel 2. Temas confusos y ambiguos. Ángeles, mensajeros celestiales o criaturas aterradoras. La idea popular de los ángeles es la de figuras angelicales serenas, de rostros dulces, cuerpos delicados y alas blancas, que nos cuidan desde el cielo. Pero si revisamos detenidamente las descripciones bíblicas, lo que encontramos es algo mucho más complejo, extraño y hasta inquietante. Los ángeles en la Biblia aparecen como seres con múltiples ojos, ruedas llameantes que giran sin descanso, formas cambiantes que desafían la imaginación humana. Son tan poderosos y abrumadores que cada vez que se les aparece a los humanos deben comenzar diciendo: no temas, porque su sola presencia inspira terror y asombro. Pero no solo son aterradores por su aspecto, sino porque la Biblia menciona distintas categorías o jerarquías angelicales: querubines, serafines, tronos, dominaciones, potestades y más, hasta un total de 9 órdenes diferentes. Cada grupo con funciones y características muy específicas, revelando que la realidad espiritual es mucho más rica y organizada de lo que solemos imaginar. Esto nos lleva a cuestionar: ¿y si la imagen amable y simplificada de los ángeles que tenemos hoy es solo una versión infantilizada o simplificada para facilitar su aceptación? ¿Qué secretos o verdades poderosas podrían ocultarse detrás de estas criaturas que en realidad son mucho más complejas, misteriosas y quizá incluso intimidantes? Nivel 3. Nombres de Dios y misterios lingüísticos. Yo soy el que soy, el nombre que nadie puede pronunciar. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente es uno de los momentos más emblemáticos de la Biblia, pero también uno de los más enigmáticos. Cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, recibe una respuesta que parece más una declaración existencial que un nombre,
Yo soy el que soy. Este misterio se intensifica con el tetragramatón, YHWH, el nombre sagrado de Dios. En la tradición judía, esta palabra era tan santa que no se pronunciaba jamás en voz alta. En su lugar, se decía Adonai, Señor, para evitar profanarla. Con el paso de los siglos y la expansión cultural, algunos traductores intentaron pronunciar este nombre, dando lugar a variantes como Jehová o Yahvé, pero nadie puede afirmar con certeza cuál era la pronunciación original ni su significado profundo. Algunos estudiosos sugieren que YHWH no era una palabra convencional, sino un sonido divino, una vibración espiritual que representaba la eternidad, la presencia absoluta, algo que está más allá del lenguaje humano. Este misterio nos desafía a preguntarnos, ¿cuánto entendemos realmente del Dios que adoramos? ¿Acaso el nombre es un símbolo, una puerta a lo inefable, más que un simple identificador? Nivel 4. Pasajes que sugieren otros dioses. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Pero qué otros dioses? Los 10 mandamientos son conocidos por su énfasis en la unicidad de Dios. Y la frase, no tendrás otros dioses delante de mí, parece clara. Sin embargo, la Biblia usa el término Elohim para referirse a Dios, un sustantivo que está en plural. Este detalle lingüístico es fundamental. En varios textos, Dios parece dirigirse a otros dioses o seres divinos que existen en un plano superior o celestial. Por ejemplo, en el Salmo 82, Dios juzga a una asamblea de dioses a quienes reprende por su injusticia. ¿Significa esto que la Biblia reconoce la existencia de otros dioses? ¿O se refiere a una corte celestial de ángeles o seres espirituales? Muchos teólogos creen que estas referencias son vestigios de antiguas creencias politeístas que fueron reinterpretadas dentro del monoteísmo. Otros sugieren que reflejan una compleja jerarquía espiritual, en la que Dios es el supremo, pero no el único ser poderoso. Este enigma abre un debate profundo. ¿Estamos frente a un monoteísmo absoluto o a una realidad espiritual más compleja y multidimensional? Nivel 5. La Trinidad y el gran vacío en el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaba Jesús antes de nacer? El dogma de la Trinidad enseña que Dios es uno, pero existe en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, cuando leemos el Antiguo Testamento, no encontramos referencias claras a Jesús como el Hijo encarnado. Este silencio ha sido objeto de grandes debates teológicos. Algunas interpretaciones sugieren que ciertas manifestaciones misteriosas, como el ángel del Señor o el Verbo, Logos, podrían ser apariciones preencarnadas de Jesús, es decir, el Hijo en forma espiritual antes de su nacimiento humano. Estas apariciones serían una forma de que Jesús estuviera presente y activo en la historia antes de su encarnación, aunque no reconocidas abiertamente en los textos. Este nivel nos invita a preguntarnos cómo reconciliamos la fe en la Trinidad con el relato bíblico. ¿Jesús estuvo siempre presente, oculto a plena vista? ¿O la revelación del Hijo fue progresiva y se fue manifestando con el tiempo? Nivel 6. Los discípulos que no fueron 12, más de 12 apóstoles, y uno perdido. La narrativa tradicional nos presenta a los 12 apóstoles como los discípulos principales de Jesús, un grupo cerrado y bien definido. Sin embargo, cuando leemos los textos bíblicos con más atención, la historia es mucho más compleja y menos lineal. Por ejemplo, después de la traición y muerte de Judas Iscariote, se menciona que Matías fue elegido para ocupar su lugar, pero esto no cerró la lista de seguidores importantes. Pablo, aunque no era uno de los originales 12, se convirtió en el apóstol de los gentiles y es fundamental en la expansión del cristianismo. Pero hay más. Otros discípulos menos conocidos fueron llamados apóstoles en varios textos, y algunos escritos antiguos, como las epístolas paulinas, mencionan a otros personajes con este título. Incluso aparece una figura llamada Junia, mencionada en Romanos 16:7, descrita como notable entre los apóstoles. Esta referencia fue durante siglos ignorada o reinterpretada para ocultar que pudiera ser una mujer apóstol. La pregunta que surge es si la versión oficial de los 12 apóstoles fue una simplificación o incluso una filtración histórica, diseñada para dar una imagen más homogénea y patriarcal del liderazgo cristiano.
¿Podría haber existido un liderazgo más diverso y plural en las primeras comunidades cristianas? ¿Qué otras figuras importantes quedaron fuera de la historia oficial? Nivel 7. María Magdalena, esposa de Jesús, la mujer borrada de la historia. María Magdalena es una figura llena de misterio y contradicciones. La tradición popular la pinta como una pecadora arrepentida, incluso prostituta, que fue perdonada por Jesús y se convirtió en su fiel seguidora. Sin embargo, el Nuevo Testamento nunca la identifica como tal, y algunas tradiciones la exaltan como una discípula principal. Lo que realmente complica la historia son los textos apócrifos y gnósticos, como el Evangelio de María o el Evangelio de Felipe, donde se insinúa una relación muy cercana entre Jesús y María Magdalena. Algunos investigadores incluso sugieren que pudo haber sido su esposa o compañera espiritual. Esta idea fue silenciada o marginada durante siglos porque chocaba con la estructura patriarcal que la Iglesia buscaba mantener. La figura femenina en el liderazgo religioso fue minimizada o borrada, y María Magdalena fue relegada a un rol secundario y estigmatizado. Además, existen hipótesis que hablan de una supuesta descendencia de Jesús y María Magdalena, cuya línea fue protegida en secreto por ciertos grupos. Si esto fuera cierto, cambiaría radicalmente la historia oficial del cristianismo y la visión que tenemos de sus orígenes. ¿Estamos ante una historia manipulada y censurada? ¿Por qué se temió tanto el papel de María Magdalena? Nivel 8. Lilith, la primera mujer. Eva no fue la primera, fue Lilith. La figura de Lilith proviene de antiguas tradiciones hebreas y mesopotámicas y representa una versión olvidada y prohibida de la primera mujer. Según estos relatos, Lilith fue creada al mismo tiempo y de la misma tierra que Adán, no de una costilla como Eva. Pero Lilith no aceptó someterse a Adán ni al orden patriarcal impuesto, y en un acto de rebeldía pronunció el nombre secreto de Dios, ganando poder y autonomía. Por ello, fue expulsada del Edén y demonizada en la tradición posterior. Su leyenda la presenta como una figura que acecha a los bebés, causa enfermedades y es responsable de la serpiente que tentó a Eva en el jardín. En la Biblia canónica, sin embargo, Lilith nunca aparece. Su historia fue deliberadamente eliminada para evitar cuestionar el orden social y religioso establecido. Pese a ello, Lilith nunca desapareció completamente y hoy es rescatada por feministas y estudiosos como un símbolo de independencia, resistencia y poder femenino reprimido. Esta historia pone en evidencia cómo ciertos mitos y narrativas son borrados o transformados para controlar el pensamiento colectivo y justificar estructuras de poder. ¿Quién es Lilith realmente? ¿Una demonio maligna o la primera luchadora por la igualdad? ¿Qué otras historias se perdieron en la edición oficial de las Escrituras? Nivel 9. Los libros prohibidos, lo que la Biblia no quiso incluir. Cuando pensamos en la Biblia, solemos imaginar un texto completo, cerrado y definitivo. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La Biblia que conocemos hoy no se escribió ni se compiló de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un proceso largo, complejo y polémico, donde grupos con poder tuvieron la última palabra sobre qué textos debían formar parte del canon y cuáles debían ser excluidos o censurados. Este proceso, conocido como la formación del canon bíblico, se llevó a cabo durante varios siglos, principalmente entre los siglos III y IV después de Cristo, en un contexto donde la Iglesia cristiana buscaba consolidar su doctrina oficial frente a numerosas corrientes religiosas y filosóficas rivales. En ese filtro riguroso quedaron fuera muchos escritos que, de haber sobrevivido y sido aceptados, habrían cambiado radicalmente nuestra comprensión del cristianismo y sus enseñanzas. Entre esos textos prohibidos o ocultos destacan evangelios gnósticos, textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María o el Evangelio de Judas presentan un cristianismo más esotérico, enfocado en el conocimiento interno, gnosis, para alcanzar la salvación. Estos escritos muestran a Jesús no solo como un salvador, sino como un maestro que revela secretos espirituales profundos, muy alejados del cristianismo ortodoxo oficial, libros apocalípticos y de revelaciones ocultas. Textos, como el libro de Enoc, describen viajes al cielo, encuentros con ángeles caídos y explican la caída de los vigilantes, seres celestiales que se rebelaron y trajeron el pecado a la humanidad.
Este libro, aunque citado en varias ocasiones en la Biblia etíope, fue excluido del canon oficial. Revela un universo mucho más poblado por seres espirituales y conflictos cósmicos que el que solemos imaginar. Cartas y escrituras alternativas. Existen también epístolas y textos que describen visiones apocalípticas, instrucciones místicas y enseñanzas secretas que circulaban entre ciertas comunidades cristianas primitivas. Estos escritos a menudo hablan de un Jesús más místico, que desafía las jerarquías eclesiásticas y propone un camino espiritual muy diferente. El hecho de que estos libros hayan sido excluidos no necesariamente significa que fueran falsos o erróneos, sino que su contenido representaba un desafío para las autoridades religiosas que buscaban homogeneizar las creencias y mantener el control sobre la fe. Y si la Biblia que conocemos es solo una versión, cuidadosamente editada para mantener un mensaje concreto, esto abre la puerta a preguntas fascinantes. ¿Cuántos secretos y enseñanzas espirituales se perdieron con la exclusión de estos textos? ¿Cómo habría cambiado nuestra visión de Dios, Jesús y el universo si estos libros hubieran sido aceptados? Podemos confiar en una historia que fue escrita y reescrita por quienes tenían el poder de decidir qué debía ser creído. Los libros prohibidos son una invitación a mirar más allá del texto oficial, a explorar las raíces más profundas y ocultas del cristianismo y a cuestionar la historia que nos han contado. La Biblia no es solo un libro religioso ni un simple manual moral. Es un vasto océano de historias, símbolos, enigmas y silencios que han sido escritos, reescritos y, en muchos casos, ocultados a lo largo de milenios. Cuanto más te adentras en sus textos, en sus capas menos visibles, más te das cuenta de que cada respuesta abre nuevas preguntas. Entre sus páginas oficiales y sus libros prohibidos, entre sus verdades conocidas y sus misterios olvidados, se esconde un abismo de conocimiento que desafía toda certeza. Tal vez esa inmensidad de lo desconocido es lo que hace que la Biblia sea un libro eterno, vivo, que no deja de provocar debates, revelaciones y silencios incómodos. Ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a seguir explorando más allá de lo que te enseñaron? Si llegaste hasta aquí y quieres ser parte de esta conversación profunda, escribe Abismo en los comentarios y cuéntame, ¿cuál de estas capas del iceberg te impactó más? ¿Qué misterio te hizo cuestionarlo todo? Porque este viaje apenas comienza. Y el fondo del iceberg guarda secretos que aún esperan ser descubiertos. Esto fue Salmos del Silencio.